tocar la parashá llamada Pinhas. Es llamada Pinhas en Bamidbar, Números, capítulo 25, el capítulo 25, 10 hasta el 29, 40. Pero yo quisiera retomar nada más 2, 3 puntos de esta parashá, de esta semana. Y bueno, principalmente Pinhas, ya algunos ya conocen el significado, pero Pinhas significa boca de serpiente, Pinhas. Y no solamente ese es el detalle, sino que ahí cuando empezamos a leer la porción de la Escritura en Números 25, el verso 11, ahí habla de Fines, hijo de Eleazar. Así es como aparece en general en las versiones, pero en el original es Pinhas. Es el nombre original y no Fines. Fines, no sé por qué se lo pusieron, pero así hay algunos nombres que se cambiaron en la escritura, pero este es uno de ellos. Y bueno, pues algún significado, pero yo no le encuentro relación a Fines con Pinhas, ¿sí? Lo que sí, lo único que parece es que era hijo de Eleazar. Y dice ahí el verso 11, Pinhas, hijo de Eleazar, hijo del Cohen Aarón, ha apartado mi furor de los hijos de Israel, porque demostró su celo por mí entre ellos, y en mi celo no he destruido a los hijos de Israel. Aquí Adonai Elohim está hablando y luego dice el verso 12, por tanto di, he aquí, yo le doy mi pacto de Shalom a Pinhas. En el verso 14 dice, el nombre del hombre de Israel que fue muerto por la madianita era Simri, hijo de Salum, jefe de la casa paterna de Shimeón. Dice, hijo de Salum, jefe de la casa paterna de Shimeón. Bueno, en los versos anteriores, en cada uno de ellos vemos y podemos reflexionar el motivo por el que Pinhas no estaba, aunque venía de la descendencia de Aarón, no tenía el título de Cohen. Él no tenía el título de Cohen, y luego pues era nieto, dice que era nieto de Aarón. Entonces, pero nieto de Aarón, pero también vemos cómo hay personas, hay llamados del Eterno para cumplir su encomienda de ministrar delante de su presencia. Pinhas, aquí lo que podemos ver que Pinhas era el nieto, pero él había aprendido lo que es el ser apartado, el compromiso con el Eterno. ¿Y por qué? Porque la reacción que tuvo Pinhas al saber que Simri, ¿verdad? Ahí habla claramente de los versos, dice que Simri tuvo relaciones con una madianita en el Migdash. Entonces, Simri, se comenta de que todos se quedaron como en ascuas, ¿no? Todos los líderes dijeron, bueno, ¿qué vamos a hacer? Si es jefe de una casa paterna, Simri, es líder de la casa de Shimeón, ¿qué vamos a hacer? Dice que comentan de que todos se quedaron, pues sí, como que no lo concebían en su mente. Entonces Pinhas, agarró la lanza y no se detuvo.
Entró el celo del Eterno y mató a los dos, ¿no? A la madianita y al jefe o al líder de la casa de Shimeón, porque él era el líder, era la autoridad. Entonces, y eso hizo que la mortandad también dejara de caer sobre el pueblo. ¿Por qué? Porque recordemos que las diferentes situaciones y circunstancias de pecado del pueblo los afectaba y afectaba a todas las tribus. Afectaba a todas las tribus e iban menguando. Claro, de repente el Padre permitía que se multiplicaran, pero siempre, y eso es algo que es importante tomar en cuenta, cuando el Padre permite que se multiplique, vamos a decirlo, las familias o las tribus, es porque hay obediencia en el pueblo, en este caso el pueblo de Israel. Si en alguna de las familias del pueblo de Israel que fueron sacados de la esclavitud de Misraim cometían alguna falta, cualquiera de las tribus que son Reubén, Simeón, Gad, Yehudá, Yisachar, Bulón, Manashe, Efraín, Benjamín, Dan, Asher, Naftalim, todos ellos, como el pueblo de Israel, si alguno de ellos en este éxodo, antes de llegar a la tierra prometida, cometían alguna desobediencia o pecado delante del Eterno, eran afectados todos y moría pueblo. No decía moría de la tribu fulana, sí morían. Al rato comento cómo se restauraba y cómo es que perdían miembros de familias. ¿Y todo por qué? Por la desobediencia. En este caso, hablando de Pinhas o Fines, que así se le pone en las versiones así se le encuentra, pues cumplió con el celo que él sentía por el Eterno. Se dice también que Pinhas los mató, pero sin misericordia. Ok. O sea, cuando hay que matar a alguien hay que tener misericordia. ¿Sí? O sea, podemos aprender eso de Pinhas. Porque ¿qué es lo que hizo en Pinhas? ¿Qué es lo que obró en Pinhas? El enojo, la ira. ¿Sí? Entonces, el misericordia es decir, ¿sabes qué? Pues te va a tocar porque fuiste rebelde, fuiste desobediente. O sea, la misericordia es tomar en cuenta que es una persona, que es un alma que tiene la necesidad de arrepentimiento, que tiene necesidad de buscar al Eterno, que tiene necesidad de obedecer al Eterno. Esa es la misericordia del Eterno. Sí, porque viene un castigo, sí, es correcto. El castigo va a venir y va a destruir, eso es correcto. Pero si uno va a ser el medio, el recurso del Eterno para poner esa disciplina, uno mínimo tiene que poner la misericordia del Eterno en esa meditación, en esa reflexión, en ese arrepentimiento de esa persona o de esas personas, conforme a la necesidad. Vuelvo a repetir, Simri y la madianita, dice aquí en la escritura, comenta que tuvieron relaciones sexuales en el Mikdash. Entonces eso era muerte de por sí, ¿no? Y luego Simri, que era jefe de tribu o de tribu de Shimeón, y la madianita, que era extranjera en ese momento, pues imagínense esa situación. Entonces, aun cuando lo hizo Pinhas con ese anhelo, con ese deseo de agradar al Eterno, pues se dice que no tuvo la paz plena Pinhas, no tuvo una paz plena, pues después de haber ejercido o haber hecho esa ejecución o esa corrección,
sino hasta posteriormente, ya que con el Eterno, ¿verdad?, al servicio de Él y todo, ya recibió su shalom plenamente. Porque en el momento que Él hizo esto, no tuvo ese pleno shalom con el Eterno por la actitud que tuvo de no misericordia, pero ya posteriormente ya pudo tener esa plena paz con el Eterno. Que claro, si lo vemos así fríamente, pues cumplió con un propósito del Eterno, cumplió con la purificación del Mikdash, cumplió con la purificación aún de los Kohanim, cumplió aún, se comenta que hasta Moshe también se quedó así como que, ¿y ahora qué va a pasar? ¿Qué se va a hacer? Entonces también recordemos que fue un instrumento del Eterno Pinjas para este hecho, para esta corrección. También más adelante habla de dos censos, del segundo censo. Habla del segundo censo del pueblo de Israel. Y habla del segundo censo en el capítulo 26. ¿Sí? Habla en el 26:1, nos habla y dice: y aconteció después de la plaga, ahí está la plaga. ¿Qué hacen las plagas? Matan gente. Y aquí está en la escritura desde el principio. Las plagas matan gente. En la actualidad, ¿hay plagas que están matando gente? Sí, podemos decir en el siglo XXI. En este siglo XXI hay una plaga que está matando y que de todas las tribus están cayendo. ¿Por qué? Pues, ni más ni menos porque vemos que hay pecado en la humanidad. Alguien puede decir, no, ¿cómo pueden relacionar esta situación de ese virus con la situación de pecado? Pues bueno, por algo está pasando. Por algo el Eterno tiene el control de todas las cosas. El Eterno tiene el control de la vida. Él dice que tiene el control de la vida y de la muerte. Las plagas siempre hemos visto que son para muerte de la humanidad. Aquí hace referencia solamente del pueblo de Israel. Del pueblo de Israel, y que después de la plaga, ¿verdad? Dice, vuelvo a repetirlo, y aconteció después de la plaga que Adonai habló a Moshe y a Eleazar, hijo de Cohen Aarón, diciendo, aquí es donde ya me faltó, a ver, déjeme, busco el verso completo porque perdón, disculpen, aquí se me olvidó anotar esta. Diciendo, toma el censo de toda la congregación y de los hijos de Israel de 20 años arriba por las casas de sus padres, todos los que puedan salir a la guerra de Israel. Y Moshe y el Cohen, Eleazar, hablaron con ellos en el campo de Moab, junto al Jardín, frente a Jericó, diciendo, contarán el pueblo de 20 años arriba, como mandó Adonai a Moshe y a los hijos de Israel que habían salido de la tierra de Mitzrayim. ¿Se acuerdan que ya había hecho un censo anteriormente? También, que lo vimos, que cuando salieron de Mitzrayim, pues ahorita ya están enfrente de Jericó. Están enfrente de Jericó y manda de nuevo a Adonai Elohim a levantar un censo. Los censos del pueblo tienen que ser guiados por el Eterno. Ahí yo estoy bien convencido de que cualquier persona o cualquier líder que esté delante de un remanente del Eterno, nosotros no tenemos autoridad para andar censando, para andar contando exactamente, ¿verdad? A ver, 1, 2, 3, por ejemplo, ahorita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ¿no? Así, contando las ovejas que ni son mías, son del Eterno. Nosotros no tenemos autoridad para andar censando al pueblo del Eterno. El pueblo es el que lo conoce, el pueblo es el que lo sabe. Y cuando hay una instrucción de censo, o sea, tiene que ser muy claro. Tiene que ser muy clara la instrucción de escucharla casi audiblemente, que te diga, censa a mi pueblo para ver cuántos son. Claro, en este caso, el censo que se está haciendo son de los
hombres, varones, porque nunca cuentan a las mujeres. Normalmente se cuentan a los varones, ¿por qué? Porque son los que tenían que salir a la guerra, a la guerra. Entonces, eso es importante porque dice aquí en el verso: toma el censo de toda la congregación de los hijos de Israel, varones, de 20 años arriba, por las casas de sus padres, todos los que pueden salir a la guerra de Israel. Por eso es que cuando se hace un censo, conforme a la voluntad del Padre, tienen que ser primeramente todos los varones de 20 para arriba, varones de 20 años para arriba, para la guerra. Ya recordemos posteriormente, también hay una instrucción para los que son llamados como Kohanim, que es de 25 para arriba, sí, para el servicio. Pero en este caso, era ya fueran tomados en cuenta, porque recordemos que como están enfrente de Jericó, pues tienen que ir a hacer frente, a hacer guerra, pasar el Jardín y luego hacer frente a Jericó. Pero recordemos que el testimonio del poder del Elohim de Israel era lo que a los pueblos les daba temor, ¿no? Solamente Jericó es el que se puso y dijo: a ver, ¿cómo van a derribar estos muros? A ver, que los derriben. Bueno, ellos no los derribó. Ellos no los derribaron, los derribó el Eterno, esos muros, y eso fue un testimonio poderoso. Entonces, habla de ello y habla también porque los varones representan familias, mishpajá. La palabra mishpajá significa familia, o sea, las mishpajim, ¿verdad? Las familias, la mishpajá. Entonces, cada una de las familias forman tribus, y las tribus forman el pueblo de Israel. Vuelvo a repetirlo: las familias forman tribus y las tribus forman el pueblo. Siempre hay una estructura del Eterno. O sea, una familia no puede quedar fuera, ¿sí? Una familia que dice ser pueblo del Eterno no puede estar fuera y andar diciendo: no, es que yo con el Eterno y mi familia con el Eterno y nada más con el Eterno. Amén. No, no y no. Porque hay una estructura espiritual, hay una estructura sobrenatural. Vamos a llamarle una estructura sobrenatural. Que aquí, como lo estamos viendo, es familia, las mishpajim, la mishpajá o la familia, tiene que entrar en un núcleo, tiene que entrar en un grupo de familias que conforman las tribus. O sea, familias que conforman las tribus. Por ejemplo, la familia de Leví, que conformó la familia de levitas, que servían al Eterno, pero no solamente ellos servían, sino que tenían que servirse unos a los otros y aún servir al pueblo, y era una familia muy importante. ¿Para qué? Para que funcionara el organigrama espiritual del Eterno. Rubén, vamos a hablar de Yehudá. Yehudá, otras familias que tuvieron que integrar. Yehudá, ¿cuál era su característica? Que eran guerreros, eran guerreros, ¿verdad? Era la familia de guerreros que iban al frente siempre, que iban adelante, que eran los primeros que ponían la cara para la guerra. Yehudá, si no hubiera estado Yehudá, o sea, tenía su importancia Yehudá. Entonces, todas las familias conforman tribus para cumplir el propósito del Eterno como nación, como nación. Si nosotros nos apartamos con mi familia, y es que como me he llevado tantas decepciones como familia, y es que como familia, y es que no quiero afectar a mi familia con las religiones, y es que tan mal, porque esa familia al rato muere. ¿Por qué muere? Porque como no hay un liderazgo espiritual fuerte, esa familia va a pasar como con Shimeón. Era el líder de esa familia, y ¿sabes qué pasó? Vamos a ver los números más adelante. Murieron muchísimos de la tribu de Shimeón después de esta situación. Antes de que fuera, llamémoslo así, muerto por Pinhas, la tribu de Shimeón fue reducida tremendamente.
Entonces, sí es importante tomar en cuenta que uno como familia tiene que pertenecer a una tribu para poder pertenecer al pueblo del Eterno. Ok, aquí se hace el censo y voy a hacer una referencia de la tabla. Ok, aquí la tengo, pero voy a hacer una referencia de cada una de las tribus en el primer censo y en el segundo censo y la diferencia entre el primer censo y el segundo censo, para que cada uno de nosotros valoremos la importancia de ser parte de esa tribu o de esa familia que es parte de una tribu. Aquí pues sería cuestión nada más de analizar, reflexionar conforme a las características, ¿verdad?, de cada uno de los líderes de las tribus que son Reuben, Shimeón, Gad, Yehudá, Yisachar, Zebulón, Manashe, Efraín, Benjamín, Dan, Asher, Neftalí, y aquí faltó Leví. Pero bueno, sabemos que Leví son los levitas, y los levitas también entra los Kohanim o los sacerdotes, que es Aarón y Moshe. Pero nosotros tenemos que también tomar en cuenta de qué tribu soy. ¿De qué tribu soy? Posiblemente no soy Leví, posiblemente no soy, pero soy Yehudá. O sea, ese varón o esas varonas o esa familia que lucha, que anda haciendo la guerra espiritual, que anda ahí contra el enemigo, que van enfrente, que apoyan, que hacen, o sea, dependiendo la característica. La característica, estamos en Manashe, está Efraín, ok, vamos a decir, no, es que ya se desaparecieron. Ah, bueno, entonces somos Israel, la casa de Efraín, ¿no? Porque es lo que se dice, ¿no? Se comenta y habla la escritura de que somos la casa de Efraín. Ok, entonces somos Efraín. ¿Quién es Efraín? ¿Sí me explico? ¿Quién es Efraín? Tenemos que investigar, buscar. Ok, yo entro en esa, sí. ¿Por qué? Porque Israel, o las tribus que se dispersaron sobre la faz de la tierra, que es Israel, pues somos parte de ella. Entonces tenemos que ser parte de la familia de una tribu, que ya sería mucha situación andar buscando si exactamente yo soy de Rubén, de Simeón, de Gad. Bueno, somos de Israel. Sí, Yehudá, allá está. O sea, Yehudá se quedó en Israel y es donde están los Yehudim. Ahorita, ese es Yehudá. Pero las otras tribus que fueron dispersadas, pues somos nosotros. Censo. El primer censo cuando salieron. Antes de todo tipo de plaga, antes de todo tipo de rebeldía, porque vuelvo a repetir, toda rebeldía, toda desobediencia al Eterno desata plagas. Y hoy estamos en una plaga mundial. ¿Por qué? Porque toda la humanidad fue creada por el Eterno. La humanidad tiene aliento de vida. ¿Por qué? Porque el Eterno es el que ha dado el aliento de vida, desde el norte hasta el sur, hasta el este y el oeste del mundo, de la tierra, aunque usted no lo crea, ¿verdad? Porque hay quienes dicen, no, es que yo vengo del chango, de ahí salí. Bueno, pues eso, pero aún los changos tienen el aliento de vida del Eterno, aún las plantas tienen el aliento de vida del Eterno, aún los insectos tienen el aliento de vida del Eterno. ¿De dónde tienen vida esos insectos o todo lo que tiene vida sobre la faz de la tierra, los animales del mar, todo, como dice la Escritura? Él es el que da el aliento de vida. Entonces, ¿cuánto más el ser humano? Y la humanidad está en juicio. La humanidad, aunque digan que no, es que no sé qué, está en pecado, está en juicio. Por eso la plaga o las plagas que se desatan son para disminuir y para que se arrepienta la gente, para que la gente se arrepienta de su rebeldía, su desobediencia al Eterno. Primer censo en Rubén. No, pero es que también lo están usando que para el nuevo orden mundial, para lo que sea. El Padre lo está permitiendo. Por eso están cayendo. Por eso hasta los machuchones van a caer. ¿Sí? Que dicen que no les toca, pues nada más que le pregunten al Eterno si no. ¿Sí? Nada más que le pregunten al Eterno si no también. Si aquí cayó, ¿sí? Si aquí cayó un jefe, ¿verdad? Zimri,
cayó un jefe de tribu, ¿tú crees que no va a caer gente a ese nivel? O sea, líder. Rubén, en el primer censo eran 46,500. En este censo que manda el Eterno, hay 43,730. En el primer censo 46,500 y en el segundo 43,730. Hay una diferencia de 2,770. Shimeón es el que les decía, todo por Simri. Eran 59,300. Shimeón. El segundo censo son 22,200. Imagínense una diferencia de 37,100 que murieron por la plaga. ¿Y qué plaga? Del pecado. Por la plaga de que aquí Simri había profanado el lugar Kadosh. Simeón de 59,300 a 22,200, 37,000 de diferencia. Gad de 45,650 a 40,500, solamente 5,150. Gad también era medio rebecón. Aquí Yehudá de 74,600 aumentó a 76,500. Yehudá 1,900 más, ¿sí? Por obediencia, por algo aumentó. Isahar de 54,400 a 64,300, aumentó casi 10,000, 9,900. Shbulón de 57,400 aumentó a 60,500, 3,100 más. Manashe de 32,200 aumentó a 52,700, 20,500 más. Lo que Shimeón perdió, Manashe lo ganó. Efraín de 40,500 a 32,800, ese también era medio rebecón. Efraín. Benjamín de 35,400 a 45,600, aumentó 10,200. Dan de 62,700 a 64,400, aumentó 1,700. Asher de 41,500 a 53,400, casi 12,000 más. Naftalí de 53,400 a 45,400, otro rebecón también, 8,000 menos. Entonces vemos que los que estaban más con tendencia a la desobediencia, a la rebeldía hacia Adonai era Rubén, Shimeón, Gad, Efraín y Naftalí. Y Naftalí eran los que tenían más tendencias, y los más obedientes eran Asher con una ganancia de casi 12,000, Benjamín con una ganancia de 2,200, Manashe con una ganancia de 20,500, es el que más, Isahar 10,000. O sea, son los que más tenían tendencia a obedecer. ¿Por qué? Porque no perecieron. Dice que después de las plagas perecían. Sí, pero ¿quiénes? ¿Los qué? Los que no obedecieron al Eterno. Y vemos cómo entonces la tribu de Manashe aumentó, sí, pues de 32 a 52,000, aumentó un 63,7% en 38 años. Entonces es una bendición. Entonces, amados, eso es lo que tenemos que tomar en cuenta. ¿Qué tribu? Estoy en una tribu. Ok, nosotros, cada una de las familias, cada uno de nosotros como familias, el Mashiach Yeshua, él es nuestro líder. Yeshua Mashiach es nuestro líder. Y si es nuestro líder, nos tenemos que
unir, estar unificados, estar unidos el Mashiach Yeshua. ¿Para qué? Para cumplir el propósito de establecer su reino en esta tierra, de ser ese pueblo que establezca su reino en esta tierra, pero en obediencia. Y recordemos que cada vez que el pueblo peca, alguien perece. Cada vez que el pueblo peca, alguien perece. Físicamente, espiritualmente, emocionalmente. No, hermano, yo no he visto a nadie que perezca. Bueno, les voy a hacer un pequeño ejemplo. Voy a dar un pequeño ejemplo. Cuando el pueblo perece es, entre paréntesis, vemos cómo las plagas se desataban. ¿Por qué? Porque empezaban de rebecones o de rebeldes los líderes, los príncipes. Y empezaban a hablar mal de Moshe, empezaban a hablar de Aarón, empezaban a hablar mal. ¿Y qué es lo que pasa en ese momento cuando empiezan a hablar mal los líderes? Las familias que están ahí, que son líderes de familias, esas familias empiezan a escuchar lo malo. O sea, hay familias que están pequeñas, hay familias que tienen un cierto conocimiento, pero hay familias que se dejan ir. ¿Por qué? Porque por la emoción, el sentimiento, la amistad y todo eso, dicen, sí, es que lo que tú digas es verdad. Como líder. Problema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si ese líder ya ha tenido problemas de murmuración, de chismes, de levantar falsos, de juicios, de críticas, ligeros, como es que yo opino, es que yo observo, es que yo creo que es mejor esto, es que yo, o sea, todos esos detalles, ¿sí? Cuando uno lo hace acá atrás, es pecado. Eso tiene que ir con Moshe y decir, ¿sabes qué, Moshe? Mira, yo no estoy de acuerdo en esto, ¿por qué estás haciendo esto? Mira, este es el sentir de las familias a las que yo represento casi como el líder sindical, ¿verdad? Ahí llega y le dice, oye, mira, yo aquí vengo en representación. ¿Por qué? O sea, se pregunta a la gente, ¿por qué está pasando esto? ¿Qué pasa? Ah, pues mira, viene el diálogo, todo eso. Pero cuando acá lo empieza a manipular, ¿sí? El líder de la tribu, ¿qué empieza a pasar? Empieza a contaminar y a regar veneno, a regar bilis y todo lo que implica. Y todo eso es lo que mata al pueblo. Todo eso es lo que mata, por ejemplo, haciendo cuentas con Shimeón, ¿sí? Empieza a matar a las almas. Posiblemente no las mata físicamente, pero las empieza a contaminar, las empieza a apartar, las empieza a alejar de esa comunión que tenía muy bonita con la congregación, con la comunidad. Y entonces todo ese veneno entra en el alma, en el espíritu, hasta en la sangre. Ese veneno, y cuando reacciona, o cuando quieren reaccionar, es porque ya están envenenados, ya la plaga ya cayó. Y entonces ahí es donde viene la muerte espiritual, la muerte emocional, la muerte de que, no, pues ya para qué vamos, pues mira más, puros problemas, que no sé qué, y no se ponen de acuerdo, y empieza el juicio de muerte de esas almas que no tenían nada que, o sea, ¿por qué pagar esa situación? ¿Por qué? Porque estaban inmaduras, porque no conocen del Eterno, porque les falta testimonio, porque muchas cosas, porque acaban de salir de Mitzrayim, Padre las está trayendo para restaurarlas, para sanarlas, para limpiarlas, para todo eso. Y todo por el problema de ese líder, de Zimri, de la familia de la tribu de Shimeón, y con las familias, con las mishpachim que estaban detrás de él. Todo fue su culpa. Imagínense, 37,100 muertos después de lo que hizo. 37,100, ¿se imaginan? Esa cantidad de almas muertas por la rebeldía de ese líder. Es tremendo, o sea, son ejemplos que vemos y cuando vemos cómo la intercesión de Moshe, en este caso de Moshe, porque ya Aarón pues ya no está, pero Eleazar,
de Moshe, de Eliezer, del nieto, de Fines. Esa intercesión, ¿qué hace? Pues detiene también las plagas. Detiene la plaga en arrepentimiento, pidiéndole perdón al Padre, o sea, rogando para que no mueran todos, ¿verdad? Van a morir, ya murieron. O sea, es como también cuando ahí en el desierto también volvieron a hablar en contra de Moshe y de Aarón, y las serpientes empezaron a matar a todo mundo, y le dijo Moshe, pues órale, córrele y fúndete una serpiente, y que aquel que crea en verla, no para que la idolatre, que cree en verla, se va a salvar. ¿Y qué hizo? ¿Qué hizo Moshe y Aarón? Fundieron esa serpiente de bronce, la pararon, y para el que creyó, escuchó, creyó y vio, se salvó. Y todos los que no, pues se murieron antes. Muchos murieron, se quedaron ahí, muchos caídos por la plaga de las serpientes. Entonces, acordémonos que esta palabra es viva y eficaz. Acordémonos que esta palabra es para el siglo XXI. Sí, aquí está. Y todos los tenemos en la escritura, de papel y tinta. Ahí está, y seguirá ahí, vigente, hasta que la humanidad se acabe, hasta que dice la escritura, hasta que no quede piedra sobre piedra. ¿Sí? Hasta el momento en que la tierra y el cielo tendrán que dar testimonio, tendrán también que dar testimonio delante del Eterno. El mar, la tierra y el cielo. Dice, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces el cielo tiene que dar testimonio y va a ser juzgado. La tierra tiene que dar testimonio y va a ser juzgada. ¿Y juzgada por qué? Por tanta sangre derramada en ella. Por eso va a ser juzgada. Desde Hebel, imagínense. Desde entonces ya la tierra ya está condenada por tragarse la sangre de Hebel y de todos los que han pasado. Entonces, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Ok, ese es un tema interesante. Luego también tenemos otro tema que es en el capítulo 27, ¿no? Capítulo 27 el 27, 1, vamos a leer. Dice, vinieron las hijas de Selafead, hijo de Jefte, hijo de Galá, hijo de Maquir, hijo de Manasé, de la familia de Manasés, hijo de Joseph. Manashe, los nombres de los cuales eran Mala, Noa, Agla, Milca y Tirsa. Y se presentaron delante de Moshe y delante del Cohen Eleazar y delante de los príncipes de toda la congregación a la puerta del Mikdash de reunión. Y dijeron, nuestro padre murió en el desierto y él no estuvo en la compañía de los que se juntaron contra Adonai en el grupo de Coré, sino que en su propio pecado murió y no tuvo hijos. ¿Por qué será quitado el nombre de nuestro padre de entre su familia por no haber tenido hijo? Danos heredad entre los hermanos de nuestro padre. Y Moshe llevó su causa delante de Adonai, y Adonai respondió a Moshe diciendo, bien dicen las hijas de Selefeaj, les darás la porción de su heredad entre los hermanos de su padre, y traspasarás la heredad de su padre a ellas. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sus hijos, traspasará su herencia a su hija. Voy a repetirlo. Y a los hijos de Israel hablarás diciendo, cuando alguno muriere sin hijos, traspasarás su herencia a su hija. Y no, si no tuviese hija, daré su herencia a sus hermanos. Y si no tuviese hermanos, daré su herencia a los hermanos de su padre. Y así se va. Pero aquí lo interesante es cómo
vemos la misericordia del Padre que se manifiesta en estas varonas, en estas hijas. ¿Por qué? Porque se había establecido que solamente los hijos recibían herencia, la herencia del Padre, ¿verdad? En posesión, digamos, la herencia que es, aquí directamente habla de la tierra que iban a poseer, ¿sí? No está hablando de, y también, no solamente eso, sino la tierra que iban a poseer, sino hasta riquezas, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces los padres, ¿verdad? Que es una, como dice aquí la Escritura, es una obligación, si lo vemos así, es una obligación de nosotros como padres en general, que por desgracia no tenemos la costumbre como país, como nación. La costumbre es de que como padres a forjar herencia para los hijos, sino normalmente, ¿cuál es el dicho pagano mundano? Ya que se case y ya que se vaya, y a ver cómo con sus uñas se rasque. Esa es por desgracia una maldición que traemos como nación. Pero realmente lo que dice la palabra, claro, hay algunos antiguos, yo me recuerdo ahorita, antiguos, ¿verdad? Antiguos yo les llamo abuelos, tatarabuelos, o hasta bisabuelos, o aún padres, algunos, bueno, a mí no me tocó, pero abuelos o bisabuelos, que tenían terrenos y lo distribuían a sus hijos. Las parcelas, pum, pues mira, te toca a ti, Aquí en México, recuerdo, y aquí en México daban parcela para fulano, para perengano, para los hijos, la cantidad de hijos que tuvieran, esa parcela, ¿sí? Y era bonito, era interesante esa situación, porque estaban cumpliendo la voluntad del Padre Celestial, ¿sí? Ya cuando viene la globalización y todos esos rollos, hasta los padres se volvieron más egoístas, ¿verdad? Y ya, lo que tenían, pues mejor lo vendieron, se quedaron con la lana, o sea, y se olvidaron de la herencia, de la heredad para los hijos. Yo no digo que sea fácil, o sea, uno cuando ya vive y todo eso, dice uno, no, pues sí es que, pero, ok, uno tiene tiempo de vida y tiene uno juventud, y dice la Escritura que en el tiempo de juventud es lo que hay que hacer todo. Pero muchos mal aprovechan la juventud y mal invierten, mal hacen, mal viven y todo eso. Entonces, ¿para qué el Eterno da una instrucción de dejar herencia a los hijos? Pues precisamente para que haya esa libertad, esa previsión, esa seguridad de decir, mi padre me dejó esto, mi padre me dio, y ahora me toca edificar, amén, edifico. Sí, pero tienes algo, tiene ese hijo algo, va a tener ese hijo algo para poder presentar, así que frente a la vida. Y también porque dice que el varón, claro, en este caso estamos hablando de las mujeres que no tenían nada, se hubieran quedado ahí como muchos, ¿no? Sin herencia, pero ellas hicieron frente a esa situación y reclamaron lo que por ley, por bendición del Eterno les correspondía y les fue dado, gracias a Él. Y los varones, en este caso, cuando un varón recibe la herencia del Padre, pues esa herencia le sirve a él para que cuando se case, él tenga algo para su mujer, ¿sí? Y es importante eso, porque ahora en la actualidad con eso de que se casan y se van a vivir con el papá y con la mamá, ¿verdad? O sea, eso no está bueno. Mínimo tienes que tener un pedazo de propiedad para dejar a tus hijos ahí que hagan su vida. Por ejemplo, en nuestro caso, una casa que teníamos la hicimos 3 departamentos. La casa que el Padre nos dio desde que llegamos aquí a México, nos quedó, a mi esposa y a mí ya nos quedaba grande, porque pues se iban a ir los hijos. Entonces, ¿qué hicimos? Empezamos a pensar, a ver, y al hijo se le ocurrió, a Roy David se le ocurrió hacer departamentos.
que fueran departamentos mejor y independientes. Pues órale. Entonces vimos y rediseñamos la casa para que fueran 3 departamentos. El departamento de arriba, el del medio y el de abajo, ¿verdad? Todos, cada quien aparte. Y ahí está. Pero esa casa, ¿de quién es? Ahorita, porque todavía vivimos, pues es de mi esposa y es mía. Pero ya tenemos, ¿por qué? Porque también hasta eso, la problemática de todo ser humano terrenal, ¿verdad? El testamento, ¿qué? ¿Ya quieres que me muera o qué? ¿Verdad? No, o sea, es ser previsor, prevenir. ¿Por qué? Porque veo casos en los cuales se muere el anciano o la anciana y queda intestada la casa, por ejemplo, la de mi padre. O sea, nunca se le ocurrió hacer el testamento. ¿Y qué pasa? Problemas. Dinero, tiempo, esfuerzo, pleitos. Y dices, híjole. En lugar de bendición, se hace maldición. No, si te vas a morir, mira, bien sabemos todos que nos vamos a morir. ¿O no? A ver, alguien que no se vaya a morir, que levante la mano. ¿Ah? Digo, todos nos vamos a morir. Igual, otro problema que veo, y no quiero herir susceptibilidades, pero se mueren y ni siquiera oyo. Esa es otra situación que para mí sí es un tormento. Le digo, ¿por qué? ¿Cómo es posible después de tantos años de vida, ya estás viendo que te vas a morir y no tienes hoyo a dónde caer? Eso es tremendo. Y luego dejas las broncas a los hijos. Ay, pues ese es su problema. No, ¿qué? ¿Cuál es su problema? O sea, no, todas esas incoherencias, no son del Padre. Él advierte. ¿Qué hizo Abraham? ¿Qué hizo Abraham? ¿Compró qué? ¿Qué compró? Macpela. ¿Sí o no? Macpela lo compró Abraham. Y le agarraron las prisas también porque se le murió Sara y para correrle. También hasta Abraham le agarraron las prisas. Pero por agarrarle las prisas se lo vendieron carísimo. Abraham dijo, bueno, claro, tenía lana. Abraham dijo, mira, lo que sea, ahí está. Pero dame todo el territorio. Pero nosotros no tenemos la lana que Abraham. Pero sí tenemos la facilidad de poder ir pagando mensualmente el hoyo o los hoyos, porque pues ya por lo menos cuando estamos ancianos los papás, pues va primero uno y luego otro, o primero el otro y luego el otro, ¿no? Pero tarde que temprano mínimo deben de ser 2 hoyos. O sea, se puede escuchar así medio, no sé cómo lo escucha usted, medio sarcástico, medio burlón, pero es real. Es verdad, yo lo vivo, no conmigo, sino con los cercanos. ¿Qué dices? ¿Y ahora? ¿En qué? No, pues es que no tiene ni dónde. Y ahora con la modalidad de que los incineran, que es más barato, pues si esa es la voluntad del Padre, eso no es posible. ¿Por qué? Por no tener la mentalidad del Eterno, por no prevenir conforme a la voluntad del Eterno, por hacer lo que a uno se le antoja. Aquí está hablando de una heredad, y no solamente la heredad, está hablando de la tierra prometida, sino la heredad, como habla también, la heredad de Macpela, así dice. ¿Sí se acuerdan que dice así la Escritura? La heredad de Macpela, o sea que la heredad en donde iban a ser sepultados, y fueron sepultados todos los patriarcas, más adelante. O sea, dices, algo tiene que pasar, algo tenemos que tomar en cuenta, amén. Punto 2, importantísimo, busquen la forma de arreglar las herencias o la heredad que tengas que arreglar para con tu tribu, para con tu familia, tienes que buscar para hacerlo.
y dejar todo correcto, dejar todo preparado para poder morir en Shalom. Porque hasta eso, muere uno en Shalom. Eso es lo que el Padre quiere. Luego el verso, vamos más adelante ahí, voy a ser un poco rápido con en el 27:15. 27:15 dice: entonces respondió Moshe a Adonai, diciendo: ponga Adonai Elohim de los espíritus, fíjate, aquí está hablando y dice: porque Adonai Elohim de los espíritus de toda carne, un varón sobre la congregación, que salga delante de ellos y que entre delante de ellos, que los saque y los introduzca, para que la congregación de Adonai no sea como ovejas sin pastor. Y Adonai dijo a Moshe: toma a Yehoshua, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él, y lo pondrás delante de Cohen Eliezer y delante de la congregación, y le darás el cargo en presencia de ellos, y pondrás de tu dignidad sobre él, para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Él se pondrá delante del Cohen Eliezer y le consultará por el juicio de Urim delante de Adonai. Por el dicho de él saldrá, y por el dicho de él entrarán él y todos los hijos de Israel con él y toda la congregación. Y Moshe hizo como Adonai le había mandado, pues tomó a Yehoshua y le puso delante del Cohen Eliezer y de toda la congregación, y puso sobre él sus manos y le dio el cargo como Adonai había mandado por mano de Moshe. Qué interesante es esta parte también. Qué interesante es esto. ¿Cómo? ¿Quién? Es el llamado del Eterno para ser el líder o para ser el que va a ir enfrente de su pueblo. Un líder, que quede claro, clarísimo, un líder tiene que ser puesto por Elohim, por Adonai. ¿Por qué? Porque si ese líder se levanta diciendo que es puesto por Adonai, lo primero que va a hacer es fracasar. ¿Cómo sabemos que es puesto por Adonai Elohim? Bueno, aquí está en la escritura. La instrucción la mandó ¿quién? Adonai Elohim a Moshe le dijo: pon a Yehoshua y pon sobre Yehoshua tus manos para confirmar su llamado, porque él es el que va a ir delante del pueblo y por él van a entrar y salir y entrar. Es que uno, ¿cómo sabe eso? ¿Cómo se entera uno de eso? ¿De cuál es la realidad? ¿O cómo uno lo puede discernir? Bueno, lo primeritito para discernir que un líder es puesto por el Eterno y que un líder es puesto por un líder del Eterno, porque ese sería el detalle, es eso. Yo tengo la seguridad o no tengo la seguridad de que el líder es líder de Adonai Elohim. Por ejemplo, Moshe. Moshe es líder de Adonai Elohim. ¿Verdad? Porque si yo no tengo la seguridad de que Moshe y Aarón es líder puesto por Adonai Elohim, pues entonces yo no voy a creer en que él ponga a alguien como líder. O lo más importante, que el llamado que el Eterno está haciendo a ese líder para ser el líder de la congregación sea el correcto. Un líder es puesto y debe ser puesto por Elohim. Vuelvo a repetir, no se necesita mucha química, ni física, ni matemáticas para saber si el líder que está es puesto por Elohim. Y si ese líder va a poner a otro líder, con en este caso Yehoshua. Entonces,
Eso es importante tomarlo en cuenta, porque a veces las divisiones de las congregaciones, las divisiones de enseñanza, las divisiones de todo eso se dan, ¿por qué? Porque alguien se va a levantar como Corá, como vemos que está, y lo vuelve a retomar aquí, las hijas de, bueno, ahorita se me fue el nombre, a ver, déjame, acuerdo, de Zelofehad, ¿sí, verdad? Está medio larguito el nombre, ¿sí? Ellas dan testimonio de que su padre no participó en la rebelión de Coraj. Dan testimonio, mira, él no participó, él murió posiblemente después por su pecado, pero no murió con Coraj, porque venimos de esa línea. Ok, entonces delante del Eterno viene Moshe y dice, correcto, dale lo que les corresponde, ¿no? Un líder está puesto por encima del pueblo. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Voy a repetir esto porque a veces este detalle como que es muy variable. Un líder está puesto por encima del pueblo, un líder puesto por Adonai, ¿sí? Y un líder que está puesto por Adonai no está destinado a fracasar. La posición del líder no es lo mismo que su valor como persona humana. Hay una posición superior del líder sobre el pueblo. Eso es importante tomarlo en cuenta. El líder principal, ¿de qué hace referencia? El líder principal debe ser un varón. La mujer debe estar sometida al varón. Aquí han hecho muchos comentarios. Y desde que llegué aquí, o sea, no es la primera ni la última, ¿verdad? O sea, hay dones y talentos. La Nevía es profeta, profetiza. Y la profetisa es parte de la comunidad. Pero como profetiza, sí está sometida a mi liderazgo. Y ella muchas veces lo ha dicho y lo ha compartido. Hay muchos que creen que porque ella pasa aquí al frente, ya se está brincando las trancas. No. O sea, cada vez que ella está aquí es porque estamos de acuerdo, hay esa comunión con el Padre, esa autorización para ministrar al pueblo las áreas que el Padre le ha dado a ella en sabiduría, en discernimiento y todo, para edificar al pueblo. Que en algún momento, pues sí, o sea, uno tiene que reconocer sus limitantes. En este caso es que mi limitante en cierta área pues es esa. Entonces yo la dejo, le doy la autorización y me representa cuando está aquí. Y ella públicamente ha dado testimonio de su sujeción también. Entonces, esa es otra parte. Un líder tiene que saber salir delante del pueblo. En primer lugar, se refiere a la capacidad de hacer guerra y derrotar a los enemigos. Moshe mismo hizo guerra contra los dos gigantes, Or y Sihón. En segundo lugar, significa que un líder tiene que ser el primero en dar buen ejemplo delante del pueblo. También significa que un líder no puede estar con el pueblo todo el tiempo. Necesita apartarse para buscar al Eterno. Moshe se apartó y estuvo mucho tiempo con Adonai a solas, sin que el pueblo lo viera. Lo mismo hizo Yeshua. Eso es algo interesante también. Luego, otro punto. Un líder tiene que saber entrar delante del pueblo. Esto se refiere en primer lugar a la vuelta de la guerra. También significa que el pueblo tiene que ver a su líder, tener acceso a él. Un líder que no aparece delante del pueblo, con el tiempo perderá su posición en el corazón del pueblo. El pueblo lo necesita y por lo tanto tiene que ser accesible. Es necesario tener equilibrio entre estas dos cosas, salir y entrar. Uno de los problemas más importantes en los líderes es el desequilibrio de estos dos detalles. Algunos se apartan demasiado y otros nunca se apartan, nunca se desaparecen. Un líder tiene que hacer
que el pueblo salga. Un líder tiene que hacer que el pueblo salga. Un líder hace que las ovejas, o bueno, aquí hablando del pastor que tiene ovejas, un pastor hace que las ovejas salgan a los pastos, las saca fuera de su situación encerrada. Moshe sacó a los hijos de Israel de Misraim. Un líder tiene que tener la capacidad de hacer que el pueblo tome decisiones de cambio para que salga de donde está y encuentren libertad. Amén. Eso es algo muy importante, ¿sí? De ya salir de lo acostumbrado, de salir de las frustraciones, de los traumas, de que es que pobre de mí, es que yo, no, usted puede. Usted es más que vencedor. Y sígale. Y si no, le toca. ¿Verdad? Usted sígale. Usted va bien, ahí la lleva. Un líder tiene que hacer un líder tiene que hacer que el pueblo entre. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad. Vuelvo a repetir. Hay momentos cuando las ovejas necesitan intimidad unas con otras en el redil, sin influencia de afuera. Es un momento de afirmar la identidad como rebaño y de revisión interna. Un líder tiene que tener la capacidad de formar a los integrantes de su pueblo para que se amen y se identifiquen como un cuerpo. El líder tiene que enseñar al pueblo a entrar en la presencia del Eterno. Un líder tiene la misma función que un pastor de ganado menor, como el Tejilín 23. Nos enseña que un pastor hace que las ovejas no les falte nada. Un buen pastor no busca sus propios intereses, sino las del rebaño. Un líder tiene que tener un buen espíritu. Adonai dio testimonio del Ruach de Yehoshua. Tenía un espíritu diferente al resto del pueblo, que es una actitud interior más afín al Eterno que los demás. El espíritu del líder se proyecta sobre el pueblo. Un líder tiene que ser dotado de Hod, majestad, esplendor, grandeza, dignidad, esplendor y hermosura. No puede tener una semejanza de flojera. Ah, caray. Eso, ¿verdad? Ahí es donde vemos que hay que estar bien presentes, pasando lista. Necesita caminar erguido, sabiendo que ha recibido un manto de autoridad desde el cielo. Es un reflejo de aquel que es luz y por lo tanto debe irradiar con su presencia. Un líder tiene que vivir delante del Eterno y consultar con Él. Para ser un buen líder hay que vivir la vida privada como si fuera en público. Siempre tener en mente que está delante de la presencia del Eterno, de sus malajim y de los espíritus inmundos. Acuérdate que siempre tienes 1000 ojos mirándote. Realmente no existe la vida privada. Y un líder tiene que ser bien consciente de ello. Así como es en privado, va a ser en público. Un líder consulta con el Eterno antes de tomar decisiones, incluso en las cuestiones pequeñas. Un líder que habla las palabras del Eterno, para que las palabras del líder sean con autoridad y respaldo del cielo, tiene que haber comido la Torá y luego tiene que hablar conforme a ella. Así el pueblo obedece las órdenes del líder porque tiene origen divino. Y por último, un líder tiene que ser reconocido por el pueblo. Un rey sin pueblo es un fracaso. Un pueblo sin rey es un desenfreno. Un buen rey con mucho pueblo, un buen rey con mucho pueblo constituye un potencial para el bien. Un buen líder no impone su liderazgo sobre ellos. En el reino los líderes son puestos por el Eterno y luego reconocido por el pueblo. Tiene que haber un equilibrio entre imposición y permisividad. Está bueno. ¿Cómo lo ven? ¿Qué opina, amado del Eterno? Y también para nuestros amigos que están allá en online. Está interesante estos puntos,
Porque a veces necesitamos discernir, aprender para tomar buenas decisiones de a quién debo de seguir. ¿Por qué? Porque te lo digo, aquí yo que no he vivido, aquí gracias al Padre me ha permitido todo. Desde Coraj hasta Pinjas, ¿verdad? Digamos, en breve, ¿verdad? Hay algunos que me entienden, Pero a mí, saltarse la va. Pues bueno, amados, ahí por si quieren repasar esta enseñanza, ahí se las dejo. Que el Eterno me les siga bendiciendo. Shalom, shalom, bendiciones. Y ahorita continuamos con la otra parte.